Murgilduta zaudetela, pargatu. Badakigu egunean zehar goi-kargu batek zeregin asko dituela eta alegin berezia egin behar duela tarte bat bilatzeko horrelako ekitaldietan parte hartu ahal izateko. Horregatik, uste dut bidezkoa dela eta derrigorrezkoa dela eskerrak ematea alegin hori egiteagatik eta kode etikoaren inguruko hausnarketa guztiekin daukazuen interesa erakusteagatik. Beste urte batetan, hasiko dugu baita ere, azken urteotan, ohitura moduan hartu izan duguna. Alegia, urtean zehar, mintegi diferenteak antolatzea, zertarako balore publikoen eta etika kodearen inguruko prestakuntza alegin bat egiteko eta zuei honen inguruko baloreen berri emateko. Alegin bat egin behar da benetan etika publikoaren inguruko hausnarketa zuekin partekatzeko, besteak beste administrazioa urte asko eta askotan legepean gauzatu izan delako beti, bere jardun osoa zuzenbidearekiko menpekotasun osoz egin izan duelako eta beti erreferentzia bakartzat legea eta zuzenbidea hartu izan dituelako besterik ez. Eta etika ez da egon jardun publikoaren parametro moduan kontutan hartuta. Orain, denborak aldatu egin dira, gizartearen eskakizuna erabat diferentea da, legeak ere beste planteamendu batzuk egiten ditu eta gure jaurlaritza, gure gobernuak apostu argiak eta zehatzak egin ditu hain zuzen ere etikaren alde eta etikaren araberako jokabideak antolatzeari begira. Horregatik ona da alegin pedagogiko bat egitea eta gizarteratzea, gure artean ezagutzera ematea etika publikoaren baloreak eta zeintzuk diran. Urtean etorri gara bi ekitaldi antolatzen. Joan den urtean ekitaldi bat bakarra izan zen, urtearen bigarren partea hauteskundeak direla eta beste dinamika batean egon delako, baina aurten dinamika berria edo berdina berreskuratzen dugu eta lehenbiziko 6 hilabeteroko honetan antolatzen dugu dogokigun mintegia. Antes de cederle la palabra a la invitada de hoy, a Concepción Campos Acuña, a la que luego me dedicaré y haré una presentación más exhaustiva, quisiera aprovechar la ocasión, como lo hemos venido haciendo en ocasiones precedentes, el año anterior y el inmediatamente precedente, para daros cuenta primero de la publicación de la memoria de la Comisión de Ética Pública correspondiente al año 2016, una publicación reciente, la tenéis a vuestra disposición, creo que ya habéis tenido ocasión de haceros con un ejemplar. Y daos una pequeña explicación muy resumida de sus principales contenidos y de las novedades que pueden definirse como reseñables en relación con lo que viene siendo la experiencia de la Comisión de Ética Pública desde que se constituyó en septiembre del año 2013. Primero, es la tercera memoria de entre las que presenta la Comisión de Ética Pública. Las anteriores, la primera recogió el periodo 2013-2014, el 2013 solo parcialmente, porque como antes señalaba, la Comisión de Ética Pública se constituyó en el mes de septiembre. La segunda memoria recogía la actividad de la Comisión desarrollada a lo largo del año 2015 y en este caso nos hacemos eco de la actividad correspondiente al año 2016. El año 2016 fue un año especial. Fue un año especial porque, entre otras cosas, estuvo en su segunda parte, en su segundo semestre, condicionada por un hecho determinante en las administraciones públicas, que fue la convocatoria de elecciones. Como recordaréis, el Lehendakari fijó la fecha de las elecciones en decreto de 1 de agosto. Ya para mediados de julio se anunció públicamente, aunque no se hiciera oficial la decisión de adelantar un mes las elecciones,
y eso marcó una agenda electoral que condicionó, lógicamente, la actividad de la Administración pública durante el segundo semestre, durante el proceso electoral y después de celebradas las elecciones para la constitución del nuevo Gobierno, ¿no? Esto siempre influye en la actividad de la Administración. La Administración inevitablemente ralentiza su ritmo durante esos periodos de transición entre una legislatura y la siguiente y, lógicamente, esto influyó también en la actividad de la Comisión de Ética Pública. De hecho, la última resolución que adoptó la Comisión de Ética Pública en la pasada legislatura y el año pasado, el año 2016, data de mediados de julio, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, entramos en el periodo electoral y no se conocieron más casos en la Comisión de Ética Pública, ni los cargos públicos plantearon dilemas éticos para solicitar consejo y opinión a la Comisión de Ética Pública, ni tampoco se produjeron denuncias ni anónimas ni tampoco de las otras, ¿no? Por tanto, fue un año especial que circunscribió, que hizo que la Comisión de Ética Pública circunscribiera su actividad prácticamente al primer semestre, ¿no? Pero esta especialidad ha tenido, otras dos consecuencias. Primero, por primera vez hemos tenido ocasión, o se nos ha planteado en la Comisión de Ética Pública, la necesidad de definir el límite final del ámbito de aplicación subjetiva de la Comisión de Ética Pública. Me explico. En la Comisión de Ética Pública hemos venido en sucesivas resoluciones identificando el momento a partir del cual el Código Ético es vinculante para los cargos públicos. Y habíamos venido diciendo que esa vinculación se produce a partir del momento en el que tiene lugar el nombramiento oficial, con todas sus consecuencias, con la publicación, en el supuesto de que la publicación sea preceptiva, y la adhesión al Código Ético a través de los procedimientos que están recogidos en el propio Código Ético. Por tanto, nombramiento oficial más adhesión eran los dos trámites que determinaban el momento a partir del cual el cargo público que había cumplido los dos requisitos, que había dado ambos pasos, se convertía en destinatario del Código de Ética Pública por utilizar la terminología que utiliza el propio Código, ¿no? El destinatario son los cargos públicos que han cumplido estos dos requisitos. Hasta ahora no habíamos reflexionado ni habíamos dictaminado nada con respecto al momento a partir del cual alguien que ha sido cargo público y ha dejado de serlo, a partir de qué momento concretamente deja de ser vinculante para él o ella el Código Ético, ¿no? Y, por tanto, el Código Ético ya no, o esa persona deja de ser destinatario o destinataria del Código Ético. Bueno, esto lo hemos podido hacer ahora, precisamente con ocasión del cambio de legislatura, pero las decisiones que hemos adoptado a este respecto no están recogidas en esta memoria porque se traducen, se formulan en resoluciones que se llevan a cabo el año 2017, que llevan fecha de 2017. Por tanto, esto estará recogido en la memoria correspondiente al año siguiente, ¿no? Pero sí hay un dato que creo que es importante, ¿no? Entre tanto, se ha producido en este segundo semestre un cambio de legislatura. Un gobierno, el de la 10ª legislatura, ha llegado a su fin y se ha constituido un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que es incluso formalmente diferente al anterior. El gobierno de la 10ª legislatura fue en monocolor. Este es un gobierno de coalición, ¿no? Podía haberse producido, digamos, una ruptura del tracto, digamos, en el compromiso del Ejecutivo en favor de la ética y en el compromiso del Ejecutivo en relación concretamente con el Código Ético formalmente aprobado, ¿no? Sin embargo, no solamente no se ha producido esa ruptura de tracto, no solamente el nuevo Gobierno, que es formalmente distinto al anterior, incluso políticamente con una composición diferente a la anterior, no solamente ha dado por bueno el camino trazado en la pasada legislatura, sino que en un acto simbólico muy importante, el mismo día en el que se produce la toma de posesión de los consejeros y consejeras designados por el Lehendakari, ese mismo día se publica en el Boletín Oficial el texto refundido del Código Ético que incorpora
las modificaciones propuestas por la Comisión de Ética Pública durante estos últimos años, ¿no? La Comisión de Ética venía proponiendo o venía sugiriendo al Gobierno la aprobación de un texto consolidado del Código Ético que recoja esas modificaciones para clarificar el panorama y para, para la seguridad y la certeza de los altos cargos, para que sepan exactamente a qué atenerse de una manera clara e indubitada. Y eso se publica, ese texto consolidado se publica el mismo día en el que tiene lugar la toma de posesión. Un gesto simbólico que yo creo que pone claramente de manifiesto que el nuevo Gobierno hace suya la apuesta y que, por tanto, todo continúa con arreglo a los esquemas y a la trayectoria que habíamos definido en la pasada legislatura. Me parece que es un gesto que conviene destacar porque, bueno, significa ya, de alguna manera, la consolidación de esta trayectoria, ¿no? Con respecto a la memoria, voy a hacer solamente 2 observaciones porque está a vuestra disposición y podéis leerlas sin dificultades, ¿no? Hasta ahora, el grueso de las cuestiones, de los asuntos que ha conocido la Comisión de Ética Pública y en torno a las cuales ha fijado una posición, han rondado en torno a 2 focos de cuestiones. O han sido conflictos de intereses o han sido cuestiones relacionadas con la integridad y la ejemplaridad. Tanto cuando se trataba de dilemas éticos que motu propio los cargos públicos han sometido a la consideración de la Comisión Ética, como cuando se trataba de denuncias interpuestas por terceras personas en relación con la conducta de un cargo público que consideraban contraria a las reglas éticas, ¿no? La mayoría de los supuestos, insisto, han versado sobre cuestiones relacionadas con estos 2 focos, o conflictos de intereses o integridad, asuntos relacionados con la integridad y la ejemplaridad. No todos, pero la mayoría, ¿no? Bueno, el año pasado, en 2016, nos encontramos con un supuesto muy especial, muy complejo, que nos dio mucho trabajo, pero que nos situó por primera vez ante la necesidad de pronunciarnos en relación con otro de los valores y principios que aparece recogido en el Código Ético, que es el de la excelencia, que parece que está para adornar, pero a veces te das cuenta, cuando descubres y afrontas casos concretos, te das cuenta de que no está para adornar, que el principio de excelencia no solamente es un principio atractivo en su formulación teórica, sino que puede traducirse en hechos concretos y en situaciones reales que tenemos que afrontar los cargos públicos, ¿no? Este era un supuesto, muy resumidamente, en el que se había producido un desencuentro inmenso en el seno de una organización administrativa con un enfrentamiento abierto entre diferentes personas que se había convertido en estructural, poco menos que estructural, ¿no? Y una de las personas denuncia a otra porque considera que su actuación viene siendo contraria a los postulados del Código Ético, ¿no? Y entonces la Comisión Ética, bueno, pues examina el caso, por supuesto da pie a que todas las partes implicadas hagan sus alegaciones y defiendan sus puntos de vista, y en un momento determinado descubre que de la documentación que las partes aportan se constata la existencia de un área de mejora evidente en el funcionamiento de esa unidad administrativa, ¿no? Entonces, en su recomendación, por primera vez, hace suyo el principio de excelencia y formula claramente el principio de que el esfuerzo por la mejora del servicio público, sobre todo en aquellos ámbitos, en aquellos momentos en los que se detecta un área de mejora evidente, es una obligación ética de todo cargo público. No es algo que pueda hacer si le parece bien y si no, no, sino que la ética obliga al cargo público a implicarse personalmente en la mejora de aquellas áreas de mejora claramente identificadas como tales en la documentación o, en fin, o en el trabajo cotidiano que se puedan constatar así. Por primera vez entramos en ese terreno y es un supuesto que yo creo que marca un antes y un después para muchas cosas, ¿no? Bien, no voy a insistir más, solamente una precisión en relación con otro asunto que es el que más presencia mediática tiene, ¿no? En el ámbito de la ejemplaridad, el Código Ético desde el principio planteaba que los cargos públicos que, por lo que fuera, fueran convocados o fueron citados a declarar como imputados, era antes, luego hemos modificado el texto para adecuarlo a la normativa vigente actual, ahora como investigados en un proceso penal, deberían poner en conocimiento ese dato de la Comisión de Ética Pública para que, caso por caso, dictaminase lo que estimara pertinente, ¿no?
Al hilo de eso, se han producido muchas consultas. Ya sabemos que de un tiempo a esta parte el recurso contencioso administrativo ha caído en descrédito. A la ciudadanía ya no le interesa que los actos administrativos que van en contra de sus intereses se declaren contrarios a la ley, legales o ilegales. Les da igual, ¿no? Lo que quieren es arremeter directamente contra el cargo público, rehuyen la vía contenciosa administrativa y van directamente por la vía penal, que seguro que tiene mucho más impacto mediático y supone una carga mucho mayor para el cargo público que es autor de esos actos o de esas decisiones que son objeto de impugnación, ¿no? Esta es una constante que está ahí, los tiempos nos han llevado ahí y esto ha hecho que hayan proliferado o estén proliferando entre nosotros supuestos, digamos, de emplazamientos penales al Gobierno que no tienen precedente en nuestra historia de los últimos años, ¿no? Pero nos obliga o está forzando a que los cargos públicos que son citados a declarar en concepto de investigados ante un juez de instrucción, pues tenga que formular esa consulta a la Comisión de Ética Pública para que, en función de las circunstancias de cada caso, dictamine lo que estime pertinente, ¿no? Lo que ha venido diciendo básicamente la Comisión de Ética Pública en relación con este asunto, que ya ha resuelto aproximadamente 12 supuestos sobre esta misma cuestión, lo que viene diciendo es que salvo que se produzcan circunstancias especiales que habría que ponderar caso por caso, la regla general debería ser la de que las medidas cautelares o las medidas de cese cautelar del cargo público, una medida profiláctica para evitar la incompatibilidad patente que se puede producir entre la ejemplaridad que tiene que destilar un cargo público y su presencia en un juicio oral en el seno de un procedimiento penal que le tiene como acusado, ese momento tiene que producirse a partir de la apertura del juicio oral. Sí, hasta la apertura del juicio oral es compatible que una persona, un cargo público que es citado a declarar, continúe en el ejercicio del cargo público, ¿no? Sobre todo en aquellos supuestos en los que el procedimiento penal se inicia como consecuencia de una querella interpuesta por la oposición o por un sindicato que casi por definición están por atacar al Gobierno y por destruir al Gobierno, ¿no? Y, por tanto, en esos supuestos pues es evidente que si propusiéramos el automático cese, aunque sea con carácter cautelar, del cargo público, seguramente estaríamos tomando una medida precipitada, desproporcionada y que dejaría a mucha gente a la intemperie, ¿no? Injustificada e incluso, según las circunstancias, incluso contrario a algún derecho fundamental, ¿no? Ese ha sido el criterio que hemos venido manteniendo hasta ahora, ¿no? Pues bien, en la memoria hacemos un pequeño recuento de lo que ha sido esa doctrina y de lo que ha dado de sí esa doctrina. Durante los años 2015 y 2016, durante ambos años, se habían producido 9 consultas de este tipo. 9 consultas. Bien, en relación con esas 9 consultas, el juez de instrucción correspondiente ha dictado ya sobreseimiento en 7. Y en las otras 2, el juez de instrucción todavía no se ha pronunciado. Es decir, la investigación sigue. O sea, el 100% de los supuestos en los que el juez de instrucción se ha pronunciado, ¿no?, lo ha hecho a favor del sobreseimiento, lo cual confirma de alguna manera la prudencia y la corrección de la tesis y de la posición que venimos manteniendo desde la Comisión de Ética Pública, porque seguramente haber sido demasiado exigentes en este campo pues nos hubiese llevado a inhabilitar o a cesar cautelarmente a personas que después tienen un difícil reintegro de nuevo en la Administración, mancillando su figura, su imagen y su posición institucional y social, ¿no? Nos confirma de alguna manera este dato empírico en la corrección de la doctrina que hemos establecido. Este año 2017 se han conocido 2 casos más, ¿no? Vamos a ver dónde acaban, pero hasta ahora el balance es este que os acabo de comentar. Bien, hoy termino ya, la tenéis ahí en la comisión. Hoy tenemos, antes he hecho referencia a ella, una invitada excepcional para abordar la cuestión que se ha propuesto plantear en este seminario, ¿no? Es Concepción Campos Acuña, que nos va a hablar de la relación entre la ética y el gobierno abierto, que es otra de las áreas que están recogidas en nuestro código ético, pero que están poco exploradas hasta la fecha, ¿no? En nuestro código ético es verdad que el estándar de conducta se define por referencia en este ámbito, se define por referencia a la ley, pero se exige un plus de compromiso con la transparencia y un plus de compromiso con la interpretación restrictiva de las limitaciones que la ley contempla a la transparencia. La referencia es, por tanto, la ley,
pero exige un compromiso mayor al recogido en la ley, ¿no? Hasta la fecha, la Comisión de Ética Pública no ha conocido supuestos de este tipo, no ha conocido ni denuncias ni de dilemas éticos planteados en relación al carácter ético o contrario a la ética de una determinada conducta que tenga que ver con el gobierno abierto, ¿no? Pero estamos conociendo en nuestro entorno algunos supuestos escandalosos. Acabamos de hablar de uno de ellos que no nos afecta a nosotros como Administración, pero sí a una Administración cercana, donde se constata una conducta tan sistemáticamente contraria, tan militantemente contraria a la transparencia, que si tuvieran en vigor un código ético como el nuestro, pues seguramente pondrían en un aprieto a la Comisión Ética, porque tendría que hacer un pronunciamiento muy crítico en relación con la conducta que se está manteniendo, ¿no? Pero bueno, es un supuesto que está ahí, que está en la prensa, lo podéis encontrar si queréis en la prensa, que no nos afecta a nosotros, ¿no? Pues ella va a abordar una cuestión compleja como esta, pero sugerente al mismo tiempo como esta, porque nos remite, abre puertas a un espacio de aplicación de la ética pública que no es el tradicional. Ya no se trata de no robar, ya no se trata de no prevaricar, se trata de una exigencia que va más allá y que también se proyecta en ámbitos como el de la transparencia, en ámbitos como en el compromiso que los cargos públicos tenemos que tener con la transparencia, ¿no? A ver, Concepción Campos tiene un currículum larguísimo. Es doctora en Derecho, es máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas y especialista en Gestión Pública Local, de la CEM. Ella es funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter estatal, subescala secretaría de categoría superior y ahora está ejerciendo como secretaria en Vigo, en el Ayuntamiento de Vigo, ¿no? Después de haber ejercido funciones en consorcios, mancomunidades y demás, ¿no? Bueno, ha tenido varios premios, premio Massaguer, al mejor libro de Derecho Local, premio Innovadora Destacada 2016 del CNIS. Así, es miembro de muchas redes y grupos de trabajo relacionadas con la modernización administrativa y la transparencia. Es docente también en fin, como profesora colaboradora en multitud de instituciones universitarias y extrauniversitarias y es autora de numerosas publicaciones relacionadas en general también con la transparencia en la actividad municipal, ¿no? No voy a entrar en más detalles, ¿no? Se van a dar cuenta de que efectivamente el currículum está justificado cuando te escuchen hablar. Concepción, tuya es la palabra, ¿no? Eskerrik asko. Bueno, buenos días, egunon, bo día. Por motivos evidentes, haré mi charla no en vasco, tampoco la haré en gallego, con lo cual vamos a buscar un terreno neutral en el que entendernos perfectamente. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a estar hoy aquí. Para mí es un lujo. De verdad que sí, estar en una acción que además considero que es un ejemplo a seguir para el conjunto de las administraciones públicas y para el conjunto del sector público. Cuando se habla de ética y de ética pública siempre se piensa en el País Vasco, aquí, pero fuera de aquí también. Y le comentaba hace un rato al consejero que recientemente, en el mes de abril, tuve ocasión de coincidir con Luis Mello, con el subdirector de Gobernanza del OCDE, y me preguntaba por algún ejemplo destacado de ética pública en el conjunto del Estado y le referí, cómo no, a la situación del País Vasco y destacadamente además a la Comisión de Ética del País Vasco, porque creo que está desarrollando una gran labor que me parece que además debería de impregnar y de extenderse, ¿no?, como algo que hay que exportar, sobre todo en unos momentos como estos, en los que estamos viviendo unos momentos de grave crisis, de desafección por parte de la ciudadanía, que no por decirlo mucho deja de ser, porque lo acabamos de comprobar con los últimos datos del barómetro del CIS, como la preocupación de la ciudadanía por la corrupción tras el caso Lezo se incrementaba en 12 puntos en relación con el mes anterior. Es decir, que parece que remontamos, pero no acabamos de remontar y continuamente, cada día, a través de los medios de prensa y muy justificadamente también, en muchos casos, por lo que se hace dentro de la Administración, se transmite a la ciudadanía que no estamos al nivel que deberíamos de estar, ¿no?, porque los responsables públicos, como la mujer del César, no solo serlo, sino también parecerlo. En cuanto a la temática en particular sobre la que voy a hablar a continuación, pues cuando me planteó la directora del IVAP, a la que agradezco mucho, además, la oportunidad de estar aquí y también su labor al frente de la comisión como secretaria, que no me parece desde luego nada sencilla, tengo que decirlo. Es un papel muy complicado y desde luego conseguir posicionarla con esa fuerza dentro de la organización es muy, muy importante y una tarea nada sencilla. Pues cuando me planteó la oportunidad, en un primer momento había pensado en el gobierno electrónico, ¿no? Estamos viviendo nuevos tiempos de cambio. Tenemos presidentes en Twitter, como Trump, que nos hacen repensar y rediseñar por continuo todo lo que estamos haciendo, ¿no? A pesar de que la Administración arrastramos mucha historia y mucha losa de burocracia, está claro que tenemos que cambiar y adaptarnos a estos tiempos. Pero después de pensarlo un poco y de valorar, ¿no?, en realidad cómo
pues Internet, las redes sociales, el gobierno electrónico en sí mismo no tienen valores en sí mismo más que a través de las personas, me pareció mucho más adecuado, evidentemente, pues hablar de esto, de gobierno abierto, ¿no? Y además tengo que decir que tanto en innovación, en administración electrónica y en materia de gobierno abierto también se sigue una pauta muy destacada. Hoy tenemos aquí a sus responsables, a sus directores generales, que también, como luego mencionaré a lo largo de la charla, sirven de ejemplo y de espejo para muchas acciones que se realizan fuera de aquí. Tenemos que pensar que estamos ante una sociedad que ha abrazado con deseo a las nuevas tecnologías. Todo el mundo se relaciona sin problema a través de Amazon, eBay, tienen las redes sociales. Sin embargo, encuentran una cierta frontera cuando llegan a la administración pública. Y en estos momentos tenemos un nuevo contexto normativo, con lo cual, además de, como veremos, de la carga ética que tiene, tenemos una obligación legal. Y eso, evidentemente, es un sometimiento al que estamos sujetos por mandato constitucional. Tenemos dos leyes, la Ley 39 y la Ley 40, de procedimiento administrativo y también de régimen jurídico del sector público. Y también tenemos una ley básica en materia de transparencia que alinean precisamente todos los objetivos y las sinergias en nuestro funcionamiento para alcanzar estas finalidades. Respecto a la necesidad de una ley o no, bueno, yo tengo por costumbre decir que las leyes no hacen milagros. Y un ejemplo claro es este. Los resultados del índice de transparencia autonómico de las comunidades autónomas que lleva a cabo Transparencia Internacional, el País Vasco quedó situado en primer lugar con un 100% de cumplimiento, a pesar de no tener una ley, en tanto que otras comunidades autónomas que disponen de leyes muy avanzadas desde el punto de vista de la formulación normativa, pues se han quedado a bastante distancia. ¿Qué significa esto? Que al final de lo que se trata es de hacer, ¿no? Hablamos de la mujer de César, de parecer, pero también de hacer, ¿no? La base, sobre todo, es hacer y construir en el día a día, y eso se hace a través de las personas, no a través del compromiso de los responsables públicos con el objetivo de cumplir con una administración eficiente, con una administración que se alinee precisamente con los objetivos que aparecen recogidos en el propio Código Ético. El Código Ético tiene una serie de principios que yo creo que son, ¿no?, pues el marco de esa integridad institucional, de ese proyecto de gobierno, pero también de administración pública, como son el de integridad, el de excelencia, alineamiento entre la política en la gestión y el liderazgo y la innovación. A lo largo del propio código es muy fácil encontrar las trazas tanto del código en relación con el gobierno abierto, pero también en relación con la innovación y con la transparencia. Y, por lo tanto, esta es un poco la línea que vamos a seguir, porque vamos a hablar de ética pública, que es ética aplicada. Al fin y al cabo, ¿no? Podemos hablar de estos valores como unas formulaciones generales, hacer estudiosos y sesudos análisis dogmáticos, pero al final de lo que nos interesa es de que en el día a día, a lo largo de nuestra jornada, cuando se nos planteen los dilemas, cuando se nos planteen cómo abordar los problemas, cómo implantar las normas, pero también cómo prestar un mejor servicio público, tengamos muy presentes estos valores. Eso es en realidad la ética pública, ¿no? No me voy a remontar a los clásicos, es muy común cuando se habla de ética pública hablar de Aristóteles, pero yo me voy a centrar más en el siglo XXI precisamente y en ese impacto que nos producen las nuevas tecnologías, pero como un instrumento que se vertebra para alcanzar precisamente ese gobierno abierto. Ese gobierno abierto que en realidad se polariza a través de tres ejes, no hay una definición propia. Sí es cierto que desde ese punto de vista el gobierno vasco ya lo ha recogido en una norma que además es de mi sector, es del ámbito local. La Ley de Instituciones Locales de Euskadi, aprobada en el año 2016, la Ley 2/2016, tiene un título específico sobre gobierno abierto y en el que se desarrollan específicamente la transparencia, el derecho de acceso a la información, pero también la participación ciudadana y los ejercicios de rendición de cuentas. Es decir, al final van a ser esos ejes a través de los cuales vamos a vertebrar cómo se aplica la ética pública, la transparencia, entendida pues como también el acceso a la información pública, porque una cosa evidentemente es tener unos portales de transparencia estupendos en los que publicamos aquella información que nosotros consideramos que debemos de publicar, como nosotros consideramos que la debemos de publicar, y otra muy distinta es responder a aquello que nos preguntan, ¿verdad? Para eso está esta comisión también de acceso a la información pública que se ha creado en el País Vasco también en el año 2016 y que pretende precisamente responder a esa misión, pero también a la participación ciudadana. Desde ese punto de vista también el proyecto de Irekia es un proyecto muy destacado y conocido y con unos resultados que yo creo que son muy alentadores sobre la dirección que hemos de tomar, porque, vuelvo a decir, en un momento en el cual las realidades son no solo la ley, sino las redes sociales, que están fuera de toda ley, porque ahora mismo las redes sociales son la selva, ¿no? No tienen normas, no tienen criterio, no tienen, por supuesto, ningún tipo de códigos, ni de valores, ni de ética, de ningún tipo, ¿no? Además que permiten el anonimato en su utilización, con lo cual digamos que suponen un reto, un auténtico reto en cuanto a cómo se van a abordar y cómo se van a transmitir estos valores y el ejercicio de la función pública y del servicio público a través del mismo, pero sobre todo también la rendición de cuentas, porque las nuevas tecnologías van a permitir, a través también de esa participación, de esa colaboración, poder hacer un seguimiento muy puntual
a lo que se hace y a lo que no se hace, sin necesidad, en muchos casos, de preguntar, sin llevar a cabo ninguna solicitud de acceso a la información pública. A un clic, la información es poder, ¿no? Eso se decía siempre. Y la democratización de la información que han supuesto las redes, que han supuesto las nuevas tecnologías, Internet y los portales, las sedes electrónicas, han acercado a los ciudadanos a una labor de fiscalización que va más allá de esos gobiernos representativos de que cada 4 años hablamos en las urnas, los ciudadanos, y ya está. Hablamos y hasta dentro de 4 años nos quedamos callados y se acabó. No, precisamente no. Esa ejemplaridad que se predica, ese alineamiento en la gestión, puede ser objeto de fiscalización en el día a día y para eso, evidentemente, es fundamental enlazar con el Gobierno abierto. Hablo mucho de las redes sociales porque me parece que es un terreno muy inexplorado. En las últimas reformas normativas las han, como suele ser habitual, ignorado por completo. Decía hace un rato, Ley 39, Ley 40, son leyes del 2015 que entran en vigor en el 2016 y que no mencionan en absoluto a lo largo de las mismas el papel de las redes sociales. Sin embargo, continuamente vemos cómo se interpela a los responsables políticos en relación con distintas fórmulas de gestión. Vemos cómo se utilizan aplicaciones a través de las redes sociales para que los ciudadanos se puedan conectar directamente con estos responsables, ¿no? No hace demasiado había un encuentro digital, como tuve ocasión de comprobar a través de las mismas. Pero además es que las redes sociales nos ponen a través de un espejo de absoluta transparencia en nuestra gestión, en nuestros compromisos de la gestión pública. Cuando estaba preparando esta ponencia, me preguntaba si traer una presentación o si no traer una presentación. Y, francamente, me animaba a traerla solo por una imagen, porque yo creo mucho en el poder de las imágenes. Y hay una imagen muy visual y que yo creo que es muy representativa de cómo las redes sociales nos ponen directamente frente al espejo de la coherencia y de la congruencia de nuestra labor, de esa integridad, ¿verdad? Y os lo voy a citar, aunque no he traído la imagen, como veis finalmente, y es una doble imagen. La persona es Ramón Espinar, senador de Podemos, en una manifestación contra Coca-Cola y con un cartel en el que anima a ejercer un boicot contra los productos de Coca-Cola. Y al otro lado de la imagen estaría Ramón Espinar con una bandeja en la que tenía 2 Coca-Colas, ¿verdad? Esto, hace unos años, no hubiera supuesto ningún tipo de problema, no habría trascendido, pero hoy una fotografía circula a través de las redes y de repente es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos que tener muy en cuenta que estamos sometidos a esa fiscalización continua de nuestra labor, dentro y fuera de la actividad pública. De hecho, el propio Código Ético lo recoge expresamente cuando habla de la presencia en Internet y en redes sociales de los responsables públicos, de los destinatarios del Código Ético, recoge cómo es tanto respecto a su actividad pública, pero también en su actividad privada. Porque, al final, todo aquello que predicamos en nuestra gestión pública se puede ver al traste, se puede dar al traste con ello a través de una imagen tomada en nuestra vida privada, en nuestra vida particular, porque hoy en día, a través precisamente de los smartphones, ¿no? Digamos que, como veíamos, pues la ciudadanía está precisamente entregada a este tipo de cuestiones. 9 de cada 10 ciudadanos tienen un teléfono móvil y 6 de cada 10 un smartphone, con lo cual todos tenemos la capacidad de hacer una fotografía a un responsable público con una actitud poco decorosa, que puede tirar por tierra muchos años de una labor excelente o una buena gestión, pero evidentemente también tenemos un compromiso como responsables públicos de una imagen, ¿no? Esa imagen de marca, hoy en día, nadie mejor que las redes sociales para llevarla a cabo. Esa integridad en el ejercicio de nuestras funciones, un mal gesto, una mala educación, una mala actitud, evidentemente puede destrozar esa labor que se lleva a cabo dentro de la gestión pública. Como decía, el propio Código Ético recoge expresamente, de hecho, canaliza toda la actividad en redes sociales a través de los gabinetes de prensa que tengan cada uno de las distintas consejerías, de las direcciones generales, de las secretarías, para precisamente garantizar que esa imagen institucional, esa imagen de marca, no se dañe, porque al fin y al cabo estamos hablando de otro principio, que es el principio de lealtad institucional, ¿no? Porque en estos momentos los responsables públicos tienen, en muchos casos, muchos públicos subjetivos. Por una parte, en su caso, el consejero correspondiente, pero también los propios empleados públicos frente a los que se presta ese servicio, a los que se dirige, a los que se impulsa, con los que hay que alinear esa gestión objetiva, pero también los ciudadanos, de tal modo que todos estos públicos objetivos a los que se tienen que enfrentar van a hacer el juicio del mismo. Voy a poner otro ejemplo, el cese del ministro Soria. Probablemente todos recordaréis los papeles de Panamá y el escándalo, y en ese caso se acuñaba una frase que es muy típica y que se ha escuchado mucho y que se ha vuelto a escuchar con ocasión de la renuncia del fiscal Moix. ¿Es ético? Vale, puede que no, pero ¿es legal? Entonces, la pregunta al final es, ¿hasta dónde llega el compromiso?
a la ley, a la letra pura de la ley, a la interpretación de la ley, a la que en su caso puedan hacer los jueces, o tenemos que dar un paso más, ¿no? Es decir, la ley me permite en determinados casos pues, llevar a cabo determinadas actuaciones con unas empresas, con unos sujetos, o tener determinados bienes en una determinada situación, en tanto en cuanto es legal. Nadie me puede hacer ese reproche. Sin embargo, al final, los componentes éticos y ese mayor nivel de exigencia de la ciudadanía, que está directamente relacionado con ¿qué? Con que tienen mayor acceso a la información, por lo que digo, porque hace unos años probablemente no habría trascendido si tiene o no tiene determinadas sociedades en un paraíso fiscal. Pero es más, aunque hubiese trascendido, a lo mejor no habría pasado de la página 5 de un periódico, de un día, ¿no?, que es el periódico al final. Pues nada, se queda ahí y ya está. Pero hoy en día los movimientos que se generan a través de las redes sociales se convierten en esta palabra tan común, viral, se convierten en virales y hacen que provoquen una cadena de actuaciones. De hecho, no tenemos más que ver y fiscalizar en muchos casos cuál es la reacción de los responsables, que parten de un primer momento. Vuelvo a citar otro ejemplo, el de Moix, que dicen que no tengo que dimitir, he actuado correctamente, no hay ningún problema, pero finalmente esa presión que se llega a ejercer llega al punto de que sí se presenta una dimisión de un modo irrevocable. Por lo tanto, me parece muy importante que tenemos, no perder la perspectiva de que nuestra actuación va mucho más allá de lo que establecen las leyes, pero sobre todo que hoy en día tenemos un espejo que es cualquier ciudadano y que luego a través de los medios de comunicación, a las redes sociales, se van a proyectar con mucha mayor intensidad, y a eso estamos sujetos absolutamente todos. Como digo, el Código Ético es en ese sentido avanzado, en cuanto recoge específicamente cómo los responsables, los destinatarios del mismo, deben de tener esa coherencia en sus actos públicos, pero también en sus actos privados, porque no resulta posible discernir unos de otros una vez que llegan a la imagen pública y, por tanto, es muy importante. El Código Ético contempla, además, específicamente comportamientos relativos a la innovación, que entiendo que también está directamente relacionada con la excelencia, porque, como decía, buen gobierno es también buena administración. En estos momentos estamos obligados a ser electrónicos, entre comillas. Estamos en un nuevo marco, en un marco en el que la Administración está sufriendo una completa transformación. Pero una completa transformación que a mí me gusta decir que va mucho más allá de convertir en puramente electrónico en los expedientes. Estamos hablando de innovar, de generar, de añadir valor público. A mí, cuando me llegó, me facilitaron la memoria de la comisión, me llamó la atención precisamente ese dictamen al que hacía referencia el consejero, ese dictamen en el cual se tenía en cuenta cómo era necesario, por parte de los responsables, implicarse en la mejora del servicio como una obligación ética que se deriva directamente del compromiso político. Allá donde hay un área de mejora, hay un compromiso ético de implantar esa mejora, de llevarla a cabo. El funcionamiento diario, el entorno en el que nos movemos, nos obliga, evidentemente, a gestionar no solo bienes y productos públicos, servicios públicos, sino personas. Y desde ese punto de vista es necesario que se optimicen eficacia, eficiencia en el servicio público, ¿no?, la racionalización en la asignación de los recursos. Lo contempla el propio Código Ético, en la racionalización y en la asignación de los recursos públicos, personales y también materiales y también tecnológicos. Y desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la Administración electrónica constituye un elemento de medición muy importante. Los datos a los que he tenido acceso amablemente por parte de la dirección correspondiente, el 68,5% de los procedimientos administrativos del Gobierno vasco estaban ya plenamente digitalizados a 31 de diciembre de 2016. Eso es un nivel muy avanzado de implantación. Uno de los temas en los que estoy muy implicada en mi organización y también en el resto de organizaciones en las que colaboro es precisamente eso, la implantación de una administración pública innovadora, directamente alineada, evidentemente, con la administración electrónica. Y tengo que decir que estos datos no son muy comunes, que en estos momentos hay datos mucho peores. Evidentemente, hay que aspirar a llegar al 100%. Pero desde el punto de vista de cómo se va a llevar a cabo esa transformación. Y desde ese punto yo creo que el principio que aparece recogido en el propio Código en relación con la innovación, pero también el alineamiento entre política y gestión. Como decía, hay distintos públicos objetivos a los que se tienen que dirigir, a los que os tenéis que dirigir en vuestro día a día, y resulta capital y fundamental cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Porque la tecnología no deja de ser un instrumento, es un medio. Sobre cómo se aplica y cómo se consigue, ¿no?, ese mejor retorno en torno a los bienes está directamente relacionado con la utilización que se haga, con las consignas, con las instrucciones, con cómo hay fijadas una serie de directrices de cómo se van a aplicar al servicio público, las mismas. Y, de hecho, en la parte del Código Ético en la que se hace referencia específicamente a las conductas y comportamientos relativos a la transparencia y al Gobierno abierto, habla específicamente también de la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión pública. Vuelvo a decir, hoy en día es una obligación legal, pero ¿cómo se hace? Eso no es una obligación legal. ¿Cómo se hace?
Es un instrumento que nos va a dar el código ético, para llegar a esa excelencia en la mejor producción de los bienes, la mejor producción de los servicios públicos. El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya recoge específicamente el derecho a una buena administración. Porque es eso, buena administración es buen gobierno, ¿no? Se preguntan en muchas ocasiones a qué referencia se hace con ello. Pues el Gobierno y la Administración pública, al fin y al cabo, están estrechamente vinculados para un único objetivo, que es la satisfacción del interés público. ¿Y cómo se llega a ello? Pues de un modo, evidentemente, absolutamente concreto. No estamos para grandes manifestaciones, para grandes postulados, sino para que el ciudadano en su día a día, en aspectos tan sencillos como puede ser recibir un adecuado servicio en materia de bienestar, recibir un adecuado servicio de salud, cómo no, en cada uno de estos ítems, ¿no? En cómo vamos a utilizar las nuevas tecnologías para anticipar. En estos momentos, directamente conectado con el mismo, se encuentra la reutilización de los datos, el Open Data y el Big Data. ¿Cuántos datos tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestros servicios? ¿De cuántos datos dispone en la actualidad el Gobierno vasco? ¿Y qué está haciendo con ellos? Pues, evidentemente, con ello lo que se tiene que hacer es mejorar el servicio público. Evidentemente, porque esto ya está muy instaurado en el mercado privado. Pensémoslo. Leía un estudio no hace mucho que decía que los jueves los supermercados cambian las cabeceras de venta de los productos porque tienen establecido que van los hombres solos a comprar. Bien, pues en atención a ese estudio, que les ha proporcionado los datos de que disponen, han determinado que deben de poner pues, en las cabeceras los productos de un determinado modo que van a hacer que los hombres que van solos a la compra pues cojan o no cojan ese producto. Bien, pues esto en el mercado privado está a la orden del día. Todas esas cookies, ¿no?, que nos preguntan cada vez que entramos en una página web, están recopilando información para anticiparse a nuestros deseos, de tal modo que si yo he estado buscando información sobre qué hacer en Vitoria, la siguiente vez que entre en Internet me van a aparecer alojamiento en Vitoria, compre usted unas entradas para visitar. Si esto lo hace el sector privado, esto lo hacemos nosotros, deberíamos hacerlo nosotros. Nosotros tenemos muchísima información y deberíamos de pasar de ser reactivos a ser proactivos, a ofrecer a los ciudadanos ese servicio que pueden desear. A ese ciudadano al que le he dado un carné de familia numerosa, y que de repente salen unas líneas de ayudas para familia numerosa y que de repente salen unos campamentos infantiles. Ese tratamiento de los datos, esa reutilización, debería de permitirme gestionar la demanda del servicio público por parte de los ciudadanos, orientada directamente a esa excelencia. Vuelvo a decir, esto en el sector privado está más que explorado, probado y de hecho puesto en práctica, ¿no? No deja de resultar pues muy curioso. Yo creo que hace como un año o así salía un reportaje muy extenso en un medio de prensa sobre el Big Data, ¿no?, y cómo se utilizaban, y un padre que iba a protestar a una tienda porque le había enviado información a su hija adolescente para futuras madres. Entonces fue allí escandalosamente y, bueno, pues cuando finalmente habló con su hija se enteró de que efectivamente su niña de 15 años estaba embarazada y como había estado buscando información sobre la materia, pues el Big Data hizo que le llegase muchísima información sobre madres, cómo cuidar a tus hijos y toda información sobre prenatales. Bueno, pues esto es así. Y si lo hacen en el sector público, en el sector privado lo tenemos que hacer nosotros. En materia de sanidad, por ejemplo, tiene un capital extraordinario y esto va a redundar sin ninguna duda en beneficio de los ciudadanos. Ahora bien, también tiene que utilizarse de un modo absolutamente alineado con los objetivos y con los criterios que aparecen recogidos en el Código Ético, con esos valores, con esa integridad, porque esos datos, al fin y al cabo, son datos de los ciudadanos. Y nosotros tenemos un derecho fundamental, es el derecho a la protección de datos y no se mercadea como se mercadea en otros países. Afortunadamente estamos en un entorno, además, como es el entorno europeo, que se preocupa extraordinariamente por qué se hace con los datos de los ciudadanos. Pero una vez que los tenemos y que disponemos de ellos, les podemos decir los centros de salud más próximos. Si se han incorporado nuevos servicios que antes no teníamos, le podemos facilitar esa información. Y yo creo que desde ese punto de vista, ese buen gobierno, esa buena administración, dentro de los ejes que se deben de alinear con los principios que aparecen recogidos dentro del Código Ético. Y entrando ya en lo que sería en concreto y en particular los tres ejes del Gobierno abierto, me gustaría comenzar con la transparencia que no deja de ser a veces polémica en su aplicación. Hay un autor, Liumbun, que habla de la pornografía de la transparencia, de la violencia, de la coacción, porque entiende que estamos sujetos a un exceso de transparencia. Ayer salía publicado también un artículo de Víctor Lapuente, la ley de Mortadelo, ¿no?, en la que hablaba precisamente de cómo era necesario buscar un punto de encuentro entre el exceso de transparencia y la opacidad, ¿no? A veces estamos malinterpretando los mandatos relativos a la transparencia y esa información que se ofrece a la ciudadanía, en tanto en cuanto parece que estamos viviendo en una época en la que, por ejemplo, se premia que los responsables públicos
pues sean cuanto más pobres mejor. Es decir, si en el banco se tienen 10 euros, por ejemplo, se vive de alquiler y el vehículo que tenemos tiene 21 años, seremos excelentes responsables públicos, si esa es la información de la que se dispone a través de las declaraciones de intereses. Porque, lamentablemente, lo que sí es cierto es que se ha instaurado una especie de transparencia amarilla, ¿no?, del cuore de la transparencia, de tal modo que al final disponemos de una herramienta muy potente, como es la de la transparencia, la de una gran cantidad de información que ofrecer a los ciudadanos. En primer lugar, porque tenemos un marco legal. Bien, tenemos un marco legal, que es la Ley 9/2013, que nos ofrece una serie de obligaciones en materia de relevancia jurídica, en materia económica, presupuestaria, contratos, subvenciones, infinita información. Además de toda aquella que queramos voluntariamente, y ahí entran también los postulados éticos de que ampliemos ese suelo de mínimos, que es el que nos ofrece la ley en relación a la transparencia. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones lo que se detecta es que la ciudadanía se interesa solo por determinado tipo de información. Cuando se puso en producción el portal de transparencia del Estado, que tuvo 400.000 visitas de golpe, que hizo que se cayera, las páginas que más se visitaban fueron las de los salarios de los responsables públicos y las declaraciones de intereses. Claro, eso, al fin y al cabo, no deja de resultar un poco desalentador. Para mí, personalmente, que trabajé en el proyecto de nuestro portal de transparencia y después de 2 años, cuando entra en vigor, para el ámbito local fue en diciembre del 2015, después de haber estado trabajando para que se automatice la información, que cada contrato menor que se suscribe automáticamente está en el portal de transparencia. Nadie lo decide, ni la secretaria, ni el interventor, ni el jefe de contratación, ni el concejal, ni el alcalde. Automáticamente el programa, por eso digo que la Administración electrónica en esto es una gran aliada, las nuevas tecnologías son una gran aliada, automáticamente ese contrato con el adjudicatario, con el presupuesto, con todo, está en el portal de transparencia. Y como esa información, muchísima. Bueno, pues después de haber trabajado en el back office para que todo eso llegue a los ciudadanos, te encuentras con que el concejal X tiene una hipoteca de una casa en la playa de Samil. El concejal Z tiene un vehículo de tantos años o no. Y eso copa las grandes portadas, ¿no? Y todo eso siempre tiene mucha demanda, ¿no? Hace poco ha salido en relación con los miembros del Parlamento más ricos en Galicia, ¿no? Y entonces acaban los consejeros que tenían mayor patrimonio. Es bueno, pues la ley de transparencia. Pues ahí, evidentemente, hay una gran labor de pedagogía que hay que hacer por parte de los responsables públicos para que puedan encontrar efectivamente cuál es la utilidad de esta normativa en materia de transparencia, que además yo creo que esa gran utilidad está muy relacionada con la rendición de cuentas, como luego veremos, porque el compromiso además es de publicar información accesible, comprensible, y ahí evidentemente, en este caso en particular, la ley, la estatal, porque como digo, bueno, aquí, aunque no parece hacer falta, siempre está bien tenerla, no se recoge, dice, información clara, estructurada y accesible. ¿Y eso qué significa? ¿No? Yo publico un presupuesto, publico una gran información de datos, de partidas presupuestarias, funcionales, orgánicas, y llega una persona, no tiene por qué ser mayor, pero puede ser mayor, ¿no? Podremos hablar también de la brecha digital, y va a consultar la información. ¿Y cómo encuentra esa información? ¿Cómo comprueba si esas declaraciones que hizo el consejero diciendo que se iban a aumentar las subvenciones dedicadas a la participación ciudadana es cierto o no es cierto? No tiene forma, ¿no? Desde ese punto de vista tengo que decir, y felicitar desde luego por la Ley de Instituciones Locales, que sí que ahí recoge específicamente que, por ejemplo, la información en materia económica o presupuestaria tiene que ofrecerse de un modo gráfico, no solo pues un PDF que te descargas y que a lo largo de 500 páginas a ver si encuentras esa partida y la identificas. Pues eso evidentemente está directamente relacionado con cómo se hacen las cosas, y cómo se hacen las cosas está directamente relacionado con esos valores, sobre cómo se va a hacer real y accesible ese derecho a la transparencia, porque eso es un derecho de los ciudadanos, eso es un derecho de los ciudadanos, un derecho a la transparencia, pero la calidad de la información es clave, es directamente clave. Decía Carl Sagan que saber mucho no es ser inteligente, y efectivamente es así. Tener mucha información, tener muchos datos no es tener información de verdad, ¿no? Hay una expresión que es ahogar a la gente en datos para que no pregunten más. Y eso, evidentemente, no es para nada en lo que se está pensando, pero sí que es una práctica que se utiliza mucho, de colgar mucha información, y desde ese punto de vista es muy importante hacerlo. Es tener toda la información de un modo correcto, accesible, pero también resolver, como decía antes, esas tensiones que se producen entre el exceso de transparencia y la opacidad. El exceso de transparencia, porque a veces hace falta determinados espacios que no estén sujetos a transparencia. Espacios previos a las decisiones en los que se trabajan sobre borradores y en los que es necesario evitar las tensiones que se pueden producir. Llamémosle lobbies, llamemos tensiones a veces de otros departamentos dentro del Gobierno o de otros gobiernos, pues a veces hay que trabajar
no sin luz y taquígrafo, sino trabajar simplemente a nivel interno, sin que todo se someta a transparencia. En ese sentido, recomiendo el artículo que decía ayer de Víctor Lapuente. Pero luego sí que hay otras obligaciones que son fundamentales. En este caso, en concreto, además, el Código, por ejemplo, en relación con las declaraciones de intereses, contempla también la publicación del IRPF y también de patrimonio. Es un compromiso que se asume voluntariamente por todos aquellos destinatarios del Código. Y no es baladí porque, por dos razones. La primera, porque, como decía, al final, nos guste o no nos guste, consideremos que es adecuado o no, a los ciudadanos les interesa. Pues hay que ofrecer la información. Pero, sin embargo, hay muchas resistencias también en publicar esta información. Yo imparto anualmente unas jornadas a alcaldes y a concejales sobre ética y buen gobierno, y cuando tocamos el tema de las declaraciones de intereses siempre se produce una pequeña revolución entre ellos, porque hay una gran resistencia, por ejemplo, en el ámbito local, a que se hagan públicas. De hecho, pues fue el 5 de junio cuando he estado la última, y una incluso me decía pues que no, que las declaraciones que no las publicaban, que las tenía el secretario custodiadas, él allí en su despacho, no sé si tiene caja fuerte o no tiene caja fuerte, pero que las tenía en su despacho, pero que no las publicaban. Argumentaban distinto tipo de razones. Una primera, en su caso en particular, me decía, es que yo tengo un Mercedes. Y claro, si la gente sabe que tengo un Mercedes, pues igual piensan que soy rica y luego vienen y me roban. Digo, bueno, te diré que después de haber dicho lo que has dicho ya no necesitas mi respuesta, porque ese argumento es absolutamente absurdo. Y luego me decía que es que eso no aportaba ningún valor, que eso a los ciudadanos no les servía de nada. Bueno, pues efectivamente quizás en realidad no les sirva de demasiado, porque no se hace fiscalización al cierre en relación a con esto entro y con esto salgo, porque esos ciudadanos que entran en masa, en nuestro caso fue en mayo, junio de 2015, a ver esas declaraciones, luego no entran a ver las del CESE para comprobar si ha habido o no un enriquecimiento patrimonial. Porque, por ejemplo, Bárcenas era senador, habría suscrito una declaración de intereses en el Senado. Creo que la cuenta en Suiza no estaba allí. Evidentemente, el que va a delinquir, el que va a ser corrupto, no lo va a poner en su declaración de intereses, es obvio. Pero es una obligación legal. Lo que yo les explicaba es que es una obligación, que como altos cargos es un compromiso que asumen con la ciudadanía de que tengan conocimiento de su información relativa a su patrimonio personal, a su patrimonio familiar y hacerlo público. Bueno, pues en el ámbito, como digo, local no es demasiado frecuente en muchos casos que lo publiquen. Sin embargo, bueno, pues forma parte de esas necesidades, de esas obligaciones. Y luego está cómo se responde al derecho de acceso a la información. El caso que hacía mención el consejero, ahora mismo hay constituidos, bueno, evidentemente en el País Vasco hay una también. Tenemos el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero en Galicia, por ejemplo, es el Valedor do Pobo, el modelo que se ha seguido, el Procurador de Común en Castilla, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos en Andalucía, la Comisión del Dret d'Accés en Cataluña, la Valenciana, la Canaria, es decir, hay unos cuantos. Y cada uno ofrece una información o no, y tiene un criterio o no. Pero en muchos casos, en general, lo que se está detectando es mucha resistencia a facilitar la información. Porque, como vuelvo a decir, la transparencia tiene esa dualidad. Tenemos la publicidad activa, esa información a que el ciudadano va a acceder a través de las nuevas tecnologías, a través de este portal de transparencia, pero también que puede preguntar directamente. El ciudadano puede preguntar. Y, de hecho, hoy la ley que entiendo que, vamos, desde mi punto de vista, en cuanto no permite la presentación de solicitudes anónimas, ni tampoco la utilización de otros multicanales, como pueden ser las redes sociales, las líneas de atención telefónica, para mí no está demasiado bien redactada, pero bueno, es el marco básico que tenemos. En Galicia, por ejemplo, para el ámbito local es la única con la que podemos contar, puesto que hay una ley autonómica, pero no resulta de aplicación a las entidades locales y, por lo tanto, no podemos abrir esa vía. Bien, pues ese derecho de acceso, ahí también van a tener un peso fundamental esos componentes éticos, lo que decía. No puede ser que yo he asumido un compromiso ético del Código, de tener esa ejemplaridad, esa integridad, y que cuando el ciudadano viene y me pregunta la información, yo me escudo en las distintas razones, ¿no? La ley contiene, a mi modo de ver, demasiados supuestos en los cuales nos permite denegar la información, porque es así, ¿no? Al final las leyes son unas potentes palancas de cambio cuando se quiere y dependiendo de cómo se apliquen. Tienen causas de inadmisión, límites, y en función de cómo yo lo interprete o como lo interprete el otro jurista o el otro asesor jurídico, yo lo voy a dar, el otro gobierno no la va a dar, esta dirección general, y desde ese punto de vista es también un componente importante. Un componente importante, como también lo es en el ejercicio o en el derecho a la transparencia, esa brecha digital. Esa brecha digital porque, aunque podamos tener estupendas redes de comunicaciones, no lo es así en general en todo el Estado. Hay un problema en serio en muchos ayuntamientos en relación con los niveles de comunicaciones, que son, evidentemente, la vía para que yo pueda acceder a esa información. Bien, pues es necesario tener en cuenta que esa brecha digital, aunque yo tenga las comunicaciones perfectamente, yo tenga toda la información colgada, que a lo mejor el ciudadano no dispone de habilidades digitales.
El ciudadano tiene acceso a la información online, el ciudadano dispone de un sistema de comunicaciones suficiente, pero no dispone de habilidades digitales. Y por eso es necesario también que le facilitemos otras vías de acceso. Volviendo a la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, contempla específicamente cómo la información que se ofrece a través del portal de transparencia tiene que ofrecerse también a través de otros canales. A mí me parece que también es una recomendación muy interesante a seguir sobre cómo facilitar la información a aquellas personas, sin perjuicio de capacitarlos, que no suponga una brecha, que no tengamos en estos momentos ciudadanos de primer nivel y de segundo nivel. Podemos tenerlos en relación con las nuevas tecnologías, en relación a que no dispongan del acceso o que la Administración no se lo facilite. Y estaríamos hablando de una nueva versión del principio, de la quiebra del principio de igualdad, y es en el acceso electrónico a los servicios por parte de los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista hay que tomar medidas para que sea un derecho real y eficaz, no solo que esté en una ley o no solo que esté en un portal de transparencia, sino que llegue a los ciudadanos y está directamente conectado, además, con los compromisos del Gobierno abierto. Y con los compromisos del Gobierno abierto está también la participación ciudadana. Sin duda, yo creo que es el estrella. Es el estrella en una doble dirección, participación, pero también colaboración. Bien. Como decía, aquí en el País Vasco tenemos pues un ejemplo que yo creo que es bastante conocido y que tiene mucha difusión, como es el ejemplo de Irekia, y se está llevando y se ha llevado a cabo, además ya con bastante anterioridad, experiencias muy destacadas de participación ciudadana, pero yo creo que todavía queda mucho por hacer, porque también va a depender de cómo se lleve a cabo la participación ciudadana. Y sin ánimo de ser condescendiente en absoluto, voy a poner un ejemplo en relación con las consultas. Un ayuntamiento lleva a cabo 2 consultas ciudadanas. Una primera consulta versaba sobre cuál debía de ser el diseño, la forma de las luces del alumbrado de Navidad. Bien. Y la segunda consulta era relativa al nuevo modelo para una determinada área urbana de ciudad sostenible. ¿No? Uno tenía una serie de proyectos de diseño arquitectónico, de comunicaciones, de servicios públicos, y en el otro eran las luces de Navidad. Yo creo que si pregunto cuál sospecháis que tuvo un gran éxito abrumador y arrollador por parte de la ciudadanía participando, no os equivocaréis mucho, y es el de las luces de Navidad. Y no por nada, sino porque a los ciudadanos lo perciben como algo cercano, como algo que tiene un impacto directo en ellos y sobre lo que pueden opinar. Entonces, por eso digo que, sin ánimo de ser condescendiente, también es necesario capacitar a los ciudadanos para que puedan participar, pero también sobre cómo se van a llevar a cabo esos procedimientos de participación. Las leyes van avanzando en esta medida, pero no lo pueden desarrollar todo, porque al final, vuelvo a decir, todo esto son herramientas, instrumentos, pero en realidad los aplicadores, todos y cada uno de vosotros y todos los que estamos en la Administración pública, somos los que vamos a definir cómo se llevan a cabo o no. Hay ahora mismo, precisamente en relación con la Ley 39 de 2015, una nueva herramienta de participación ciudadana. La Constitución reconoce en el artículo 105 el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de las disposiciones normativas. Bien, pues en desarrollo de eso, una norma de carácter básico que resulta de aplicación a todos, Estado, comunidades autónomas y entidades locales, ahora, con carácter previo a la elaboración de una disposición de carácter normativo, hay una fase de consulta pública. Una consulta pública previa en la cual informamos a los ciudadanos de cuáles son los objetivos que vamos a pretender. Imaginémonos, pues con esa ley de transparencia, pues le informaríamos a los ciudadanos de cuáles son los objetivos, las finalidades que se pretende alcanzar, qué alternativas regulatorias y no regulatorias disponemos respecto al mismo, y durante un determinado periodo abrimos esa consulta pública a través de las redes. Bien. Y hasta ahí. La ley no dice qué vamos a hacer con el resultado de esa consulta. No dice que tengamos que recoger los impactos ciudadanos como consecuencia de la misma. De hecho, yo ya he escuchado en alguna reunión a alguna persona que, evidentemente, creo que tiene la ética un poquito por los suelos, que lo iba a meter todo en un cajón. Así. Me preguntó, me dijo, ¿la ley dice que hay que informarlos? Y yo, no, pero evidentemente hay que estar en sintonía con la filosofía normativa. Si es un mecanismo de participación ciudadana y el resultado de la participación no tiene ningún impacto en el expediente, no es participación, esto es simplemente de folletín, ¿no? Es decir, estamos hablando de, como cuando se habla de transparencia, de transparencia o de transaparencia, pero no de participación real. Dice, la ley no lo dice. Bien, pero es que ahí estamos nosotros, ¿no? Leer las leyes lo puede hacer cualquier ciudadano de a pie, pero para eso estamos nosotros, para darle sentido en el marco del conjunto de la organización y en relación con la filosofía. Bien, pues esto es así, es el artículo 133 de la Ley 39 de 2015. Por eso digo que sobre cómo se hagan las cosas, ahí está
el resultado que realmente puedan tener, el impacto que puedan tener esos principios, esos valores que se tienen que transmitir a través del mismo. Y yo creo que el ejemplo de la consulta pública previa del artículo 133 es absolutamente claro. De hecho, no dice ni siquiera el plazo, y ahora nos encontramos con que, en función de que un ciudadano quiera participar en un proceso de consulta pública, pues con el Estado serán 10 días, con otra comunidad serán 15 días, con otros son 20 días. Es decir, que estamos cada uno de nosotros creando el mecanismo, sin llegar a decir cómo se van a insertar. Evidentemente, para mí no cabe ninguna duda de que un trámite de participación ciudadana tiene que dejar un rastro, ¿no? y una trazabilidad. Y eso no nos cabe ninguna duda respecto al mismo. Pero también en este caso tenemos que tener en cuenta la brecha digital en relación con los mecanismos de participación, porque, por ejemplo, este mecanismo de participación que aparece recogido en la ley, para la elaboración de disposiciones normativas, tenemos que pensar que además tiene mucha trascendencia, ¿no? La administración pública, los gobiernos intervienen mucho en la vida de los ciudadanos a través del ejercicio de la potestad reglamentaria y de la potestad legislativa, y por lo tanto es muy, muy importante establecer este mecanismo. Bueno, pues la ley prevé únicamente a través de las redes. Es un mecanismo de participación electrónico. Bueno, pues yo creo que a lo mejor, dentro de esas buenas prácticas, que a mí me parece que desde luego es lo que hay que hacer, si queremos que esto llegue a la ciudadanía, establecer otra serie de mecanismos que permitan que también esa participación se pueda ejercer a través de otros canales, ¿no? Aunque seamos administración electrónica, hoy en día las personas físicas siguen teniendo derecho a relacionarse con nosotros por canales no electrónicos. Entonces, se trata de ir poco a poco poniéndolo y teniendo en cuenta, además, que la participación, la colaboración, la introducción de mecanismos que facilitan a los ciudadanos procesos de toma de decisión, de codecisión en la gestión pública, tampoco tiene ese componente estrictamente vinculante. Es decir, efectivamente, yo le pregunto a la ciudadanía o abro la puerta a que los ciudadanos participen en el proceso de toma de decisión, pero no necesariamente voy a estar de acuerdo. Pero lo que tendré es que justificarme, lo que tendré es que justificar el por qué me aparto a lo mejor de esa participación pública. En todo fenómeno participativo va a haber consensos y va a haber disensos. Lo que es clave, precisamente, para que esa participación pueda tener un efecto beneficioso y positivo en la ciudadanía, es que si yo me voy a apartar de ese resultado, si yo voy a tomar una línea determinada, la ciudadanía conozca el porqué. Porque a lo mejor la ciudadanía no ha tomado en cuenta determinados costes de producción del mismo, o porque hay algo que se llama coste de oportunidad. Si yo hago A, no puedo hacer B, ¿no? Y a lo mejor tengo que elegir entre distintos bienes públicos a proteger. Entonces tendré que escoger la mejor opción o la menos mala para el mayor número posible de ciudadanos. Y eso a lo mejor afecta a un determinado colectivo que ha participado y que no lo puede entender. Para eso está la transparencia en los procesos de toma de decisión, pero no debe de suponer, desde luego, ningún bloqueo al mismo, yo entiendo. Y, finalmente, el tema de la rendición de cuentas. A mí me parece clave y fundamental. A mí esto de los ciudadanos hablan cada 4 años en las urnas. Bueno, creo que esto ya ha quedado completamente fuera de lugar y, desde luego, no tiene ningún sentido en el siglo XXI y en relación con los nuevos mecanismos de funcionamiento de la Administración y, como decía, con esa información que se vehicula de un modo tan extraordinario a través de las redes. Yo creo que la rendición de cuentas es básica, pero para eso hay que tener información. Yo, como ciudadana, no puedo fiscalizar los procesos de toma de decisión o la gestión pública si no tengo información. Yo no puedo saber si finalmente pues esas decisiones que se tomaron eran las mejores si no tengo la información previa de todo el proceso. Desde ese punto de vista, tenemos que tener muy claro cómo la vamos a ofrecer, cómo vamos a conseguir que esa información llegue a los ciudadanos. De hecho, el propio Código Ético contempla que las resoluciones, las decisiones y los actos estarán fundamentados en información fehaciente, en informes, estudios, proyectos y dictámenes, y procurarán basarse en análisis objetivos. Volvemos a los datos, ¿no? Tenemos también muchos datos que nos van a permitir ofrecer el por qué se ha tomado esta decisión, este coste de oportunidad, ¿no? Es decir, yo tenía distintas opciones y finalmente he optado por esta y no por ninguna otra. Pero además recoge también el Código Ético, porque tengo que decir que con ocasión de preparar esta charla me lo he releído en profundidad varias veces y bueno, pues no deja de ser una caja de sorpresas cada vez que lo relees, porque ves que sí que contempla pues todos estos detalles que están a lo largo de todas sus páginas y de todo su articulado perfectamente diseminados, ¿no? Estamos hablando de una administración que tiene que ser accesible, simplificada desde el punto de vista del acceso de los ciudadanos, con un lenguaje sencillo también, pero que recoge también la necesidad de informar detalladamente de cómo se toman las decisiones, que recoge también la necesidad de informar detalladamente de las decisiones, sobre todo y en particular de todas aquellas financieras, de todas aquellas que afecten al gasto. Esto, al final, a los ciudadanos es una de sus preocupaciones, ¿no? La asignación de los recursos públicos. A mí me parece que es fundamental cómo se llevan a cabo desde ese punto de vista. Y volviendo un poco al inicio, en cómo se toman los procesos de toma de decisión y en cómo, en la actualidad, se va a llevar a cabo esa rendición de cuentas gracias a las nuevas tecnologías, voy a contar un caso en particular
que además ha llevado a un proceso de toma de decisión, en nuestro caso, hace 2 semanas. Un proceso selectivo para la ejecución de la oferta de empleo público. El proceso selectivo, la convocatoria en particular que se lleva a cabo es para la policía local. Allí en Galicia, sobre todo, las convocatorias de la policía local del Ayuntamiento de Vigo tienen mucho predicamento porque tienen fama de que trabajan en muy buenas condiciones y de que están muy bien remunerados. Puedo dar fe, soy secretaria, de ambas circunstancias. Bueno, sé que celebra el primer proceso selectivo con una multitud de opositores y tras las evaluaciones del primer ejercicio por parte de unos opositores, se presenta un escrito de recusación de 2 miembros del tribunal, de 2 vocales del tribunal. La prueba, una foto en Facebook y varios me gusta. Así, como sabéis, dentro de las múltiples obligaciones y de los deberes que vienen asignados por el Código Ético, pero también por la Ley Reguladora del Código de Conductos y de Conducta y de Conflictos de Intereses, está cumplir las causas de abstención y de recusación, que aparecen recogidas en la ley, pero que además, en vuestro caso, tienen una carga adicional en el Código Ético. Bien, pues en este caso, lo que se aduce por parte de los opositores es que estos 2 miembros del tribunal, estos 2 vocales del tribunal, deberían de haberse abstenido porque tienen una relación de amistad manifiesta con algunos de los opositores. Bien, bueno, pues la foto en cuestión, que estaba efectivamente en Facebook, era una foto de una cena de Navidad. Los miembros, esto, como digo, era un supuesto de policías y estos eran policías locales en otro municipio y los opositores habían estado trabajando temporalmente como auxiliares de la policía local. Llega la Navidad y se van de cena de empresa, por decirlo de algún modo, y se hacen una foto, todos juntos, y luego le dan a varios me gusta. Bien. Bueno, el informe propuesta del secretario no tiene desperdicio, porque analiza y escudriña, desde luego con mucho detalle, la red social. Encuentra que tienen amigos en común a través de la red social y además encuentra que en alguna otra foto un vocal le dio al me gusta a las fotos de algún opositor. Yo cuando estudié Derecho, francamente, y cuando aprobé la oposición, nunca se me planteó que pudiera tener que hacer una labor de investigación a los me gusta en una red social como Facebook. Pero esto es así, está documentado. Además, es un informe de 25 páginas. Lo puedo asegurar, con pantallazos y con todas las imágenes. Por eso, lo que decía antes de que me parece que las redes sociales deberían de estar ya de algún modo contempladas. Bien, pues llega a la conclusión de que, efectivamente, hay una amistad manifiesta, ¿no? A pesar de que los vocales adujeron pues, que se trataba de una cena de empresa y que estaban en esa foto con estos señores como podrían estar en otras fotos. Bien, pues se anula esta parte del proceso selectivo, se acepta la causa de recusación y ahora estamos en la fase de que se van a nombrar nuevos vocales para el tribunal y se va a repetir ese primer proceso selectivo, esa primera fase del proceso selectivo y ahora habrá que tener mucho cuidado con la red social de cada uno, evidentemente. Yo lo hablaba con el secretario del tribunal y digo, ¿y ahora qué le vas a hacer? ¿Un historial en redes sociales a cada vocal? Porque es que esto es muy común. Yo desconozco en este caso en particular si hay o no hay una relación de amistad manifiesta. No entiendo que la ley, cuando dice amistad manifiesta, pues quiere decir otra cosa que yo esté en una fotografía con una persona y le dé a un me gusta. Pero bueno, ha sido la interpretación que ha seguido el secretario del tribunal y desde luego yo no tengo nada que decir. Pero desde ese punto de vista, estas pautas que se ofrecen desde el punto de vista de los instrumentos éticos pueden resultar útiles y si en algún momento se lleva a cabo una revisión o se modifica o tal, pues a lo mejor tendrán que empezar a contemplar cómo se conectan las causas de abstención y de recusación y los conflictos de intereses en relación con la actividad en redes sociales, ¿no? O a lo mejor llegará un momento en el que los responsables públicos no deberemos de tener redes sociales de carácter particular, ¿no? Porque esto era dentro de lo que era la esfera absolutamente privada por parte de los miembros de la policía local. Es decir, se trata de nuevas dimensiones que tenemos que tener muy en cuenta en relación con lo mismo. Por otra parte, y en relación precisamente también con el impacto del Código Penal, en estos momentos digamos que se ha producido una completa invasión del Código Penal en el ámbito administrativo. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que decía antes el consejero. De hecho, recientemente estaba en una charla con un fiscal del Tribunal Supremo y yo le pedí, en una mesa redonda en la que estábamos, que por favor que transmitiera tanto a sus colegas de la Fiscalía como a todo el Poder Judicial en bloque, del mismo modo que lo hago cada vez que coincido con alguno de ellos, de que, por favor, que si pueden estudiar un poquito el derecho administrativo y el derecho penal, teniendo en cuenta que son ámbitos completamente diferentes. Aquellos acuerdos que antes eran nulos de pleno derecho ahora son procesos judiciales por completo. En nuestro caso hemos tenido a muchos compañeros investigados, compañeros, a responsables políticos también, que afortunadamente acaban, pues eso también, en el sobreseguimiento, pero que en estos momentos no resulta sencillo y, desde luego,
en relación con lo que hablábamos de la marca personal, del coste reputacional que tiene para la Administración, para la organización, sobrellevar estos temas, sobre todo por el impacto mediático que tienen y el daño que hacen a la imagen, en relación con aspectos como pueden ser el tema de los regalos, ¿no?, que aparece también recogido dentro del propio Código Ético, y el impacto que tienen los medios, ¿no?, desde una botella de Vega Sicilia hasta pues un obsequio de un reloj, ¿no? En nuestro caso en particular, por ejemplo, tenemos a una persona del Gobierno imputada, porque todavía es con la ley anterior, por la recepción de un reloj del que consta nota de devolución a la joyería. Esto es, la empresa X, que trabaja con el ayuntamiento, le manda a este miembro del Gobierno un reloj por Navidad. Este miembro del Gobierno coge ese reloj, hace una nota de devolución y lo devuelve a la joyería de la que venía el reloj. Bueno, pues esta persona está imputada. De momento sigue imputada, porque bueno, se ve que hasta en pensarlo, pues ya en un momento lo pensó, no sé si ahora ya son delitos de pensamiento. Y su señoría, además, estimó que el coste de los regalos es definitorio de si estamos en el ámbito penal o en el ámbito de la cortesía institucional. Y determinó en este caso que eran los 600 euros. Esto lo determinó esta jueza, que es una jueza de primera instancia, que otra jueza de primera instancia determinará otra, y ahora multipliquemos esto por todos los juzgados de primera instancia de todo el territorio y cada uno pondrá 600, 650, 700 en plan subasta. Por ello es fundamental disponer de herramientas de esta naturaleza que nos ofrezcan, pero que al final hay que hacer llegar este tipo de situaciones más allá, ¿no? Hay que intentar transmitir que esto es un tema que excede del ámbito administrativo. Yo creo que desde ese punto de vista no tiene. Pero, ¿qué consecuencias está teniendo en el ámbito de la gestión pública y en relación con esa excelencia en cómo se van a prestar los servicios? Pues el síndrome de los bolígrafos caídos. Yo no sé si aquí se utiliza esa expresión, pero allá se utiliza mucho y con otros compañeros con los que he estado también en relación a que una vez que entran, ¿no?, por decirlo de algún modo, la caballería, el séptimo de caballería, entendiendo como tal, pues en muchos casos la UCO, la UDEF o cualquier institución de estos a investigar, automáticamente resulta muy difícil que se firmen determinados informes propuesta, que salgan determinados expedientes, y desde ese punto de vista el reto es muy importante para vosotros para garantizar que se cumplan ambos principios. Por una parte, ese compromiso con la integridad, con la ética pública, con ese comportamiento ejemplar, pero también con esa eficiencia en la gestión, con esa excelencia, ¿no?, porque se está hablando de una hiperburocratización como consecuencia de la transparencia y de la ética. Parece que tenemos que producir muchísimos documentos que justifiquen nuestros procesos de toma de decisión y que justifiquen en cada punto y en cada paso del camino que eso es legal y que eso vuelve a ser legal. Y entonces nos encontramos con documentos en los que necesitamos 7 firmas, por ejemplo, ¿no?, porque empieza a generarse ese pánico. Y no porque haya una norma que lo exija y no porque haya un procedimiento administrativo que lo exija. Ahora bien, lo que hay es una trazabilidad absoluta. Una trazabilidad absoluta que lo que sí va a permitir aportarnos es quién ha hecho qué, en qué momento y cómo lo ha hecho. Es decir, quién firma o no firma, quién es un cuello de botella dentro de la organización en relación también con esas áreas de mejora y en cómo se trabaja o cómo no se trabaja. Pero permite también una importante seguridad jurídica para los responsables políticos en cómo se toman los procesos de toma de decisión. Y desde la mera anécdota, yo tengo que decir que como responsable pública, puedo decir que para mí la Administración electrónica aporta ese valor añadido de la trazabilidad en los procesos de toma de decisión. Que mañana nadie puede decir yo no lo sabía o yo sí lo sabía, pero no estuvo en mi buzón. En una Junta de Gobierno en la que se iba a dar una licencia de obras, que es un acto reglado. Dice la ley que si el informe propuesta, que si los informes técnicos son favorables a la concesión de la misma o desfavorables, es un acto arreglado y, por lo tanto, se tiene que conceder o denegar. No hay margen para la decisión política, porque dentro de la Administración hay un amplio margen de discrecionalidad y ahí los componentes éticos son fundamentales, pero luego hay determinados parámetros que sí que son más, más cerrados, como podría ser en este caso. Bueno, pues en este caso en particular había un informe desfavorable para el proceso de otorgamiento de la licencia y, por lo tanto, el acuerdo que debería haber tomado la Junta de Gobierno era desfavorable. Cuando la Junta de Gobierno pretende adoptar el acuerdo favorable, yo les indico estas circunstancias. Se trata de un acto reglado, existe un informe desfavorable, la toma de decisiones, las resoluciones en contra de los informes desfavorables, en este caso podéis incurrir en una responsabilidad. Bueno, pues una concejala, no el alcalde, una concejala, no es en este ayuntamiento, si fuera en este ayuntamiento no lo contaría, y fue hace mucho tiempo, una concejala que estaba allí presente, cogió mi informe, a mí me llaman Conchi, y me dijo, Conchi, ¿sabes lo que hago con tu informe? Y lo rompió, delante de mí, directamente. Me dijo, bueno, no te preocupes, ahora en cuanto salga lo vuelvo a imprimir, lo firmo y lo introduzco por registro. No había administración electrónica.
lo que lo hizo delante de mí, si no yo nunca lo habría sabido. Hoy esto no sucede. Hoy la Administración electrónica lo que permite es que si ha habido un informe desfavorable, que si ha habido algún tipo de incidencia dentro del expediente, esa información va a estar en el expediente electrónico. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que ese síndrome de los bolígrafos caídos debe de combatirse con esa seguridad jurídica que ofrece la Administración electrónica y que va a quedar esa trazabilidad en todos los procesos de toma de decisión. Porque yo entiendo, vuelvo a decir, que buen gobierno es buena administración y desde ese punto de vista esa buena administración implica también ver todos los retornos para el crecimiento y el desarrollo económico, porque también esa reutilización de datos, esa regeneración de valor público que nos van a permitir todas las políticas de gobierno abierto van a permitir que tengamos un mayor crecimiento dentro de los parámetros que se determinen de sostenibilidad, de bienestar, porque eso también lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Estamos hablando de que esto es todo un conjunto y, como decía, hay un marco de decisión política y es decidir cuáles son los objetivos. Pero una vez que se fijan esos objetivos, sobre cómo se hace, eso directamente es lo que corresponde a los ciudadanos. Tenemos que pensar que, aunque los datos sirven para los procesos de toma de decisión, los datos sirven también para analizar cómo se han tomado los procesos de toma de decisión y luego esa información se puede hacer pública a través de muchos canales y entre ellos también, evidentemente, las redes sociales, Internet. Fijémonos cómo han cambiado las cosas, que han surgido nuevos derechos. Todos hemos oído hablar del derecho al olvido, ¿verdad que sí? ¿Por qué es? Pues porque, evidentemente, la nueva situación que hace que no existan fronteras de espacio ni de tiempo hace que a mí hoy me imputan o me investigan y dentro de 10 años, de 15 años, si yo me quiero presentar, imaginémonos, ¿no?, a un cargo público o alguien quiere contar conmigo e introduce mis datos en Internet, seguro que lo primero que saca Google, lo primerísimo que saca es Concepción Campos investigada por tal, por cual, por no sé qué, aunque me hubieran absuelto, aunque hubiera quedado más que acreditado y sobrado, que no. Entonces, cuando surgen derechos, porque estos no son derechos de cuarta generación, estos son derechos de nueva creación por completo, que salen al hilo de lo pernicioso que puede llegar a ser disponer de información sin límites, sin fronteras de espacio ni de tiempo, pero tampoco sin una acreditación mayor. Tú introduces una noticia y no hay luego forma de destacarlo. Yo tengo compañeros que han salido esposados del ayuntamiento y que han salido absolutamente sobreseídos pues por la escenografía, ¿no? En casos como estos conocemos un montón, pero que luego nadie saca en esa primera plana, en esa primera cabecera de telediario, de informativo local, que esta persona se ha sobreseído los casos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, desde ese punto de vista, cómo vamos a aplicar dentro de nuestra organización ese coste reputacional que tiene para la organización todo lo que nosotros hagamos a través de las redes, pero también en Internet, sobre cómo vamos a facilitar la participación ciudadana a través de las redes sociales. Hoy en día, la ley no permite interactuar el procedimiento administrativo con las redes sociales. Sin embargo, yo una pregunta que hago siempre y que le planteo incluso a políticos, pero también a responsables, es decir, si a ti la información te llega a través de las redes, ¿qué haces? Si a ti te llega información de que un responsable, imagínate, está defraudando, está cometiendo algún tipo de delito, o un ciudadano, por ejemplo, pensemos en materia de urbanismo, de que un ciudadano está construyendo una edificación ilegal, pero te llega a través de redes, a través de un tuit. Claro, eso no es procedimiento administrativo. Yo, mis compañeros, y cuando digo mis compañeros, hablo de los secretarios, en muchos casos de los juristas, pues tenemos esta vena tan filolegal de la Ley 39 de 2015 dice que no se permitirán las denuncias anónimas y eso no sirve para nada. Bueno, sí o no. Depende de cómo lo hagamos nosotros, depende de cómo lo asumamos. Entiendo que es una información que nos llega y que, como mínimo, debemos de tener una cierta capacidad de acción sobre la misma, de investigación. Ahora, todos al unísono, que eso es una parte muy importante en la actualidad sobre cómo van a llevarse a cabo estas actuaciones, es decir, tener una guía de comunicación que no cada uno de nosotros o cada uno de nuestros departamentos, cada una de nuestras consejerías, de nuestras direcciones generales tenga una actuación diferente. Eso es muy fácil de observar, por ejemplo, pues en otros ámbitos en el cual, en función de cuál sea el área, tienen una serie de política de comunicación u otra y actúan en relación con las interacciones con los ciudadanos de un modo u otro. No, tenemos que tenerlo claro. Vuelvo a decir, el código ético contempla sí, efectivamente, cómo se lleva a cabo esa política en las redes sociales, ¿no?, en los compromisos que se asumen y que se llevarán a cabo pues, de un modo mayoritario a través de los gabinetes de prensa. Pero entiendo yo que eso es para los últimos responsables políticos, pero estamos hablando de una cadena, de una cascada, y hoy en día esas actuaciones en redes tienen muchas consecuencias. Yo ahora mismo tengo un compañero al que le han abierto un expediente disciplinario por unas declaraciones que hizo en Twitter en relación a su alcalde, por ejemplo.
pues también tenemos que tener en cuenta cómo, en relación con nuestros empleados públicos o nuestros servicios, la información que se provee en relación a servicios públicos en materia de sanidad, de educación, nuevas convocatorias que se utilizan como un canal de información, desde luego, mucho más cercano y mucho más real, y a mí me parece que, desde luego, mucho más eficaz y mucho más práctico de lo que pueden constituir y publicarlo en un boletín oficial. Los boletines oficiales son herramientas de publicación oficial, pero en muchos casos, hoy en día sí, porque, bueno, más o menos vamos teniendo un acceso informático, tenemos un acceso electrónico y cada uno de nosotros puede acceder. Pero antes, ¿quién accedía a un BOE, ¿no?, a un boletín oficial del País Vasco o a un boletín oficial de la provincia? Evidentemente, no resultaba nada sencillo. Pues bueno, yo creo que todas estas cuestiones están de un modo u otro reflejadas en el código ético. Lo que no tiene el código ético, porque no puede, porque no es una norma de actuación que pueda pautar cada una de las aplicaciones concretas, cómo lo vamos a hacer o no. El código ético ofrece un marco, un sistema de integridad institucional, pero contempla específicamente también, como decía, conductas y comportamientos relativos a la transparencia, al gobierno abierto, la implantación efectiva del mismo, la reutilización de los datos, la administración electrónica, el fomento de la participación ciudadana a través de las redes sociales y de Internet, en el diseño de los procesos de toma de decisiones, pero también de diseño de las políticas públicas, y también una administración más cercana, más simplificada, ¿no?, porque al fin y al cabo se trata un poco también de lo que estamos hablando, pero también para la rendición de cuentas. ¿Cómo lo llevemos a cabo? Es cuestión de todos y cada uno de nosotros. Y aquí las nuevas tecnologías, como palanca de cambio, pero también como palanca de acción con parte de los ciudadanos, es muy importante. Cuando comencé, dije que no me iba a remontar a los clásicos, que no iba a hablar de Aristóteles, pero sí que me gustaría remontarme a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en el año 1789 ya decía en su artículo 15 que la sociedad tenía derecho a pedir cuentas a los agentes de la Administración, en el año 1789, evidentemente. Y en ese sentido hay una frase con la que me gusta cuando hablo de ética pública, cuando hablo de la integridad, que me gusta mucho, y es que integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos esté mirando. Hoy en día vivimos todos alojados en el Gran Hermano. A todos vosotros os sonará seguro el panóptico de Jeremy Bentham, ¿no?, esa cárcel circular en la que tiene alineados 3 guardias que vigilan estratégicamente desde cada una de sus posiciones a todos los presos, pero que ningún preso sabe si el guardia está o no está. Ese Gran Hermano, ese foco que está ahí, hasta tal punto que una vez que ya se genera esa situación de estoy siendo observado y cualquier actuación puede ser objeto de reprimenda, podemos incluso sacar a los guardias, porque, vuelvo a decir, esa transparencia, ¿no? Cuanto más te observo, mejor te comportas. Eso decía Jeremy Bentham. Eso me parece muy bien, pero yo creo que realmente lo que tenemos que avanzar es hacia esta integridad, es decir, hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando, es decir, a saber que cuando tengamos un dilema moral, aquí se dispone, en el País Vasco disponéis de una herramienta muy valiosa, como es la Comisión, para poder resolver esos dilemas, pero entiendo que está para esos dilemas de amplio alcance, de mayor calado, no para el día a día, en esos procesos de toma de decisión, en esos procesos en los que a lo mejor lo que tienes que resolver es un conflicto entre las personas directamente. Pues para eso, evidentemente, está interiorizar la dimensión ética en la gestión pública, pero, sobre todo, interiorizar esa dimensión ética como una ética aplicada. Yo creo que el futuro, en estos momentos, de la Administración pública está directamente alineada con las políticas de gobierno abierto. Se ha dado el salto de la transparencia, se ha dado el salto a la utilización de la Administración electrónica, y creo que las sinergias normativas, pero también las sinergias de funcionamiento de la Administración, sin ninguna duda, nos abocan a ello. Creo que las iniciativas que se llevan a cabo desde las distintas áreas, en concreto y en particular desde la Dirección de Gobierno Abierto, evidentemente, pero también desde la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, con las que he tenido ocasión de conocer de primera mano las actuaciones que se están llevando a cabo, pueden redundar de un modo muy importante en esa traslación de la ética, vuelvo a decir, ética pública, ética aplicada. No se trata de que tengamos valores estupendos y maravillosos, que conversemos con los compañeros y critiquemos, porque, como acostumbro a decir, los políticos, los responsables públicos, no somos de repente unos extraterrestres que de repente hemos llegado aquí. No, somos personas que en nuestra vida cotidiana tenemos también una serie de valores que tenemos que trascender a la Administración, porque no solo serlo, sino parecerlo, como decía en relación con la mujer de César. Es muy importante, y creo que la toma en consideración de estas cuestiones, transparencia, participación pública y colaboración, pero rendición de cuentas, todo ello a través de los ejes de la
las nuevas tecnologías, pero en particular a través de las redes sociales. Y digo en particular a través de las redes sociales porque para lo demás tenemos las leyes. Y aunque las leyes no hacen milagros, lo que sí es cierto es que están ahí y sí que podemos apelar a ellas. Pero en materia de otro tipo de cuestiones en relación con esto no podemos apelar a ellos. En relación con esto me parece que es fundamental la integración de estos principios en el desarrollo de las políticas de gobierno abierto en todos y cada uno de los campos. Porque la Administración, una Administración de ámbito autonómico, como es el Gobierno vasco, toca todos los palos. Y todos esos palos, al final, en lo que acaban y en lo que deben de acabar, entiendo yo, es en la mejora de la calidad de los servicios públicos. Con ese cambio, que a mí me parece que es fundamental en la orientación, que ya debemos dejar de ser proactivos, de ser simplemente prestadores de servicios, para ser gestores de una demanda de servicios y proactivos en la prestación y en la oferta de esos servicios a los ciudadanos. Y para eso es fundamental esa alineación en los valores, en los principios y en esos códigos de conducta que, como digo, y creo que he utilizado una serie de ejemplos. Me gusta, como decía al principio, yo entre lo divino y lo humano me quedo siempre con lo humano, con lo muy terrenal, en los cuales podemos observar que nos puede hacer gracia el ejemplo que decía hace un rato de la policía local, cómo llegan, ¿no?, a esas conclusiones y el impacto que tiene, pero al final estamos hablando de un proceso, de una oferta de empleo público, de un servicio que no se refuerza, de unos ciudadanos que no tienen policías, de que todo esto va a tener un impacto claro en cómo funciona el servicio público y en la calidad de ese servicio público a la ciudadanía. Y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta en cada momento, incluyendo cuando enviamos un tuit. 140 caracteres parecen poco, pero dan para mucho. Muchas gracias por todo. Bueno, es que recasco. Yo creo que ha sido una intervención muy interesante. Me ha llamado la atención, Conchi, el profundo conocimiento que tienes de nuestro sistema de integridad institucional, ¿no? No solamente te has repasado el listado de conductas a observar y a evitar que integran el código ético, sino todo lo que rodea, digamos, al sistema, al código ético para conformar el sistema de integridad institucional. A ver, has planteado muchas cuestiones, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con dilemas con los que nos hemos enfrentado todos los días, a todas horas, ¿no? Y con reflexiones que también hemos hecho al hilo, digamos, del devenir de la vida política y de nuestra actividad en el seno de la Administración. Muchísimas cuestiones. A mí se me ocurren algunas reflexiones que podría compartir contigo, pero prefiero que si alguien tiene alguna observación que hacer, algún comentario que formular, alguna pregunta que plantear, pues lo hicierais vosotros y vosotras, ¿no? Porque seguro que más de uno y una tenéis observaciones que hacer, ¿no? Para avalar lo dicho por ella, para discrepar de lo expresado aquí, o incluso para protestar. Venga. ¿Qué nos falta a nosotros, como Administración, para poder reaccionar de la forma que reacciona Mau? Es decir, cuando nos duele comercialmente algo, que es lo que hace una compañía, retira una campaña. ¿Qué nos falta a nosotros para superar esa frontera que decías tú, ¿no? Que hay una sociedad interconectada y una Administración? Nos falta velocidad, nos falta tecnología, nos falta ética. No sé, sigo dándole vueltas a estas cosas. Hombre, en muchos casos a la Administración le falta agilidad. O sea, eso yo, a pesar de eso, de que soy jurista y de que se supone que al final a veces somos, ¿no?, más un obstáculo, o eso se nos achaca, que el viento que impulsa, ¿no? Creo que no, que nos falta agilidad. Y de hecho yo sigo diciendo que lo que comentaba hace un rato, cuando alguien por redes sociales, a mí, si como responsable público me llega una información, yo no voy a mirar para otro lado. Haré las gestiones, aunque sean mínimas, dejando constancia, vehiculándolo como sea, pero no me parece que, porque la ley no lo diga, yo tenga que mirar para otro lado, porque la sociedad es a quien debemos, desde luego, atender en primer lugar. Y si la Administración, como siempre, va a 1000 pasos, ¿no?, vamos, a un siglo casi de diferencia, ellos así. Retirar aquello que hace daño, pues depende. Evidentemente, en este caso sería con la Administración, con el coste reputacional. En un caso de una compañía, de un Mao, de Zara con una camiseta que tiene una esvástica o quien sea, pues
Ellos lo tienen claro, es un coste comercial, se mide en euros, evidentemente, también imagen de marca, responsabilidad social corporativa, todo lo que quieras. Y en el caso de la Administración tendría que ver con el coste reputacional que tiene y con la alineación de lo que hablábamos y que además está perfectamente establecido en el Código Ético, ¿no? Alineación entre política y gestión, porque a lo mejor tiene un mal impacto, pero el Gobierno decide mantenerlo. Pero yo creo que lo que nos falta es velocidad, capacidad de reacción y agilidad y cohesión, ¿no? Porque a veces cuando tomamos la decisión es que ya nadie se acuerda, porque una de las cosas que tiene también esto es la fugacidad, ¿no? Hay temas que son pues, virales hoy y mañana nadie se acuerda en absoluto, pero entiendo que ahí lo que habría que valorar en paralelo, ¿no? Sería el coste reputacional y tomar la decisión inmediata. Los canales de comunicación, entiendo, hoy yo me relaciono contigo, te mando un WhatsApp, un Twitter. Yo, de hecho, tengo con mi oficina, tengo pues un grupo de WhatsApp pues para convocar. Me dicen, nos ha llegado este expediente, pues a lo mejor yo estoy en una reunión, estoy fuera, pues porque es más ágil que cualquier otro canal. Yo veo el WhatsApp y ya les respondo y automáticamente se hacen, me ponen en el portafirmas, hacemos, o sea, yo estoy aquí y tengo mi portafirmas, tengo mi gestión de expedientes. Y eso lo hago yo y lo puede hacer todo el mundo. Uno de los problemas que podemos tener en relación con todo esto son las resistencias al cambio, ¿no? En la Administración ahora mismo, con todo el tema de las nuevas tecnologías, se habla de esto de nos van a sustituir los robots. Uf, qué miedo nos da, ¿no?